Descansando en Dios. Mateo capítulo 8, versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo capítulo 8 continúa donde quedó Mateo capítulo 4, versículo 25, con el Sermón del Monte como un tipo de paréntesis entre los dos. Al final de Mateo capítulo 4 leemos, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Jesús entonces subió al monte, Mateo capítulo 5, versículo 1, donde predicó su gran sermón y luego bajó del monte, seguido aún por mucha gente, en Mateo capítulo 8, versículo 1. En Mateo capítulo 8 y capítulo 9 se expone otra calificación del Mesías, el poder divino de Jesús. Después del sermón del monte, Mateo recoge algunos de los milagros de Jesús que prueban la persona divina, humana de Cristo Jesús, el Mesías encarnado en Jesús. En cada milagro hay evidencia de la omnipotencia divina e imposible de ser hecho por el ser humano. La actividad pública de Jesucristo se centró en dos aspectos, hacer y enseñar, como dice Lucas en Hechos 1:1. A hacer corresponden los milagros y operaciones sobrenaturales. Enseñar incluye toda la enseñanza durante su ministerio. Además de hacer milagros y enseñar, también predicaba el Evangelio, como enseña en Mateo 4:23. Las acciones sobrenaturales de Jesús son designadas con tres términos: maravillas, señales y prodigios. Todos representan actividades sobrenaturales cuya expresión genérica es la de milagros. ¿Qué es un milagro? Es cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Existen diferentes palabras en hebreo, arameo y griego para expresar el concepto de milagro. Algunas de estas son una maravilla, señal, poder, prodigio, portento, etc. En el Nuevo Testamento se emplean tres palabras distintivas para referirse a los milagros: maravilla, señal, obra portentosa o prodigio. Maravilla, palabra que indica el asombro que el milagro produce en los espectadores. Se repite muchas veces por su profundidad de significado en cada hecho milagroso. Marcos 2:12, Marcos 4:41, Marcos 6:51, Marcos 7:37. Además, maravilla siempre aparece unida con la palabra señal, otro vocablo empleado para expresar milagro. Por ejemplo, el Señor, advirtiendo sobre los falsos cristos y profetas, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Mateo 24, versículo 24. Señal. Esta palabra indica una prueba de la cercanía de Dios y de su obra. Juan capítulo 3, versículo 2. Juan capítulo 7, versículo 31. Juan llama a los milagros señales. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. Los milagros son señales de algo más importante oculto detrás de ellos mismos. Testifican del poder dado a la persona que los realiza. Marcos 6:20. Los judíos demandaron señal de Jesús en Juan 2:18, Mateo 12:38. Pero una señal no es necesariamente un milagro. Por ejemplo, el anuncio de los ángeles a los pastores referente al nacimiento de Jesús incluyó una señal no milagrosa, Lucas 2:12. Otra característica de esta palabra es su unión frecuente con la palabra prodigio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Poder es obra portentosa. El poder reside en el mensajero divino que Dios faculta. En Mateo capítulo 7, versículo 22, los milagros son dunamis, obras poderosas. Naturaleza de los milagros. Cuando se dice que los milagros alteran el orden de los fenómenos naturales, no significa la ruptura de las leyes que rigen la naturaleza. Cada milagro tiene un propósito e interrumpe la regularidad superficial de una ley en obediencia a otra más alta y más sutil. No hay razón para afirmar que los milagros rompen la ley natural y la unidad orgánica por la que Dios actúa. Para entender los milagros, es necesario distinguir entre la constante providencia soberana de Dios y sus actos extraordinarios. Por lo cual,
Los milagros no tienen explicación, porque si no, no sería un milagro. El poder y la autoridad de Jesús. Los evangelios destacan la autoridad ejercitada por el Señor en acción y no solo en palabras, sino con milagros. Mateo presenta una serie de milagros que demuestran la autoridad de Jesús. Algunas secciones más largas son compiladas con una estructura balanceada. Mateo relata las historias mucho más brevemente que Marcos, dejando a un lado la mayoría de los detalles pintorescos y enfocando la atención en Jesús mismo. La impresión que ofrece es de una autoridad irresistible, vista en el poder de Jesús sobre la enfermedad, el poder demoníaco y las fuerzas naturales, y en la respuesta radical que él requería de aquellos que le seguían. La capacidad sanadora del Señor también se manifiesta con la salvación al perdonar los pecados del enfermo, y Mateo lo relaciona con la actividad del Mesías, citando al profeta Isaías. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Isaías capítulo 53, versículo 4. Hebreos afirma: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Descansemos en Dios, recordando el sermón de Pedro. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dios te bendiga y te guarde.